Así que agradecemos al Padre por el privilegio que nos da de caminar con el Señor, de vivir con el Señor. Hermanos, toda palabra del Señor es viva y es eficaz. Así que muchas veces la palabra de Dios, hermanos, nos confronta y nos ofende. Pero, hermanos, no hay mala actitud, tampoco hay una actitud negativa. Estamos hablando acerca de las iglesias, cómo van a estar en los últimos tiempos. Así que, si usted tiene algo contra el pastor, no es contra mí, es con el Señor, mis hermanos, porque nosotros tratamos de hablar la palabra de Dios tal y como aparece la palabra de Dios. Y muchas veces piensa la gente que el pastor está tirando piedras a alguien o que está señalando sus faltas, hermanos. Pues es la palabra de Dios y es para toda la iglesia. Ahora, si usted se siente así es porque tal vez anda en alguna área incorrecta y no quiere mejorar o reformar esa área en su vida. Por lo tanto, le invito, hermanos, a que reflexione y que usted, hermanos, agradezca a Dios por su palabra. Amén. Muy bien, muy pocos amenes, pero recuerden que los que no dan amén quiere decir que están ofendidos y se sienten lastimados. Pero no conmigo, hermano, no se debe de sentir lastimado, con el Señor, porque es palabra de Dios. Amén. Esta es palabra del Señor, esta no es palabra mía, hermano. Yo solamente soy un portador, como dice el Señor, un heraldo, que viene a dar un mensaje del reino. Es todo, hermanos. Amén. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a ver el capítulo 3, versículo 14 al 22 del libro, hermanos, de Apocalipsis, y la iglesia de la Odisea. De la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, mis hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, Epafras fue el fundador de esa iglesia. Eso está en Colosenses 1:7, dámelo por favor, 1:7. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue el que fundó la iglesia de la Odisea. Y dice, como habéis sido, dice, aprendidos de quién? De Epafras. Dice, nuestro qué? Consiervo, amado, que os es fiel, dice, ministro de Cristo para vosotros. Entonces, él se le reconoce como un fiel ministro del Señor Jesucristo, Epafras, ¿verdad? Y este hombre fue el fundador de la iglesia, hermanos, de la Odisea. En el año, se cree que en el año 261 o 245 antes de Cristo, mis hermanos, no fue cuando la fundó él, ¿verdad? Sino se levantó esta ciudad. ¿De qué? De la Odisea. Esta ciudad dice que era muy rica, mis hermanos, y comercializaba en todo el territorio de Asia, incluyendo a Éfeso, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que era famosa por la ropa que confeccionaban. De ahí se habla también de Lidia, el capítulo 16 del libro de los Hechos. Capítulo 16, ¿verdad? Lidia, que fue bautizada Lidia. También ella comercializaba con ropa y vendía ropa Lidia. Y también, hermanos, se producía que un ungüento para los oídos y también para los ojos, que se llamaba colirio. Producía esa ciudad. Y, hermanos, hacía también ropa confeccionada con la lana negra de ovejas. Así que había un centro de comercialización muy fuerte en la Odisea. Y de esa forma, de esa manera, era una ciudad muy rica, la ciudad de la Odisea, ¿verdad? Y se autosostenía. De tal manera se dice que en el año 64 fue destruida la ciudad de la Odisea. Pero tenía tantos recursos que no ocuparon también que Roma les ayudara para volver a levantar la ciudad de la Odisea, sino que había tantos recursos en esa ciudad de la Odisea. Así que después llega el evangelio a la iglesia de la Odisea. ¿Por quién? Por Epafras. Dice que la palabra de Dios que fue el que llevó el evangelio del Señor Jesucristo. Y esta iglesia, hermanos, pues lógicamente, ¿verdad? Era una iglesia muy bendecida económicamente, pero, hermanos, comenzó a perder el hilo. Dame ahora Colosenses capítulo 4, versículo número 22 hasta el 26. Perdón, hasta el 16. Dice, y escribe el ángel a la iglesia, ¿en dónde? La Odisea. No, pero es de Colosenses. Ahí te di la lista ahí, hermano, hermana, para que la tengas ahí lista los versículos.
Colosenses capítulo 4, versículo 12. Mi hermano, mi hermana. El 12, no el 12. ¿Os saluda a quién? El cual es uno de los vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque Él da testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en donde? En la Odisea. En la Odisea, y los que están en Hierápolis. Cuando esta carta sea leída entre vosotros, hacer que también se lea en donde, en la iglesia de La Odisea. de la Odisea, ¿verdad? La vas a leer también vosotros. Hasta ahí no. Entonces, ¿quién fue? Epafras. Y se le manda también, de acuerdo a la iglesia, se saluda a Epafras. Y a la iglesia que está ¿dónde? En la Odisea, ¿verdad? Entonces Pablo manda la carta a la Odisea. Pero si usted mira el capítulo 1, capítulo 2, de lo que dice la carta de los colosenses, habla de lo que la iglesia tiene que evitar y tiene también que caminar bajo la gracia. Así que se iba a leer en Colosas, pero también debería leerse ¿dónde? En la Odisea. Tenía que leerse también en la Odisea esta carta, ¿verdad? Y de esa manera el Dios de los cielos iba a anunciar sus virtudes, su grandeza y su poder. ¿Dónde? En la iglesia de la Odisea, como en la iglesia de Colosenses, como en las iglesias también hoy en día, ¿verdad? Así que la ciudad de la Odisea se mantenía, hermanos, una ciudad próspera, bendecida, pero había cosas que el Señor no toleraba y no va a tolerar tampoco, ¿verdad? Así que dice la palabra de Dios en el versículo 14: Cristo se presenta como el testigo fiel y verdadero. ¿Cómo se presenta? Como el testigo fiel y verdadero. Ahora sí, Apocalipsis. Dame de vuelta Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación del Dios, dice esto. ¿Cómo se presenta? Ahí déjalo. Luego cuando te lo cambio. ¿Cómo se presenta? Como el testigo fiel y verdadero. ¿Como el qué? Testigo fiel y verdadero. Se presenta en este lugar el Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, no se presenta felicitando a la iglesia, ni se presenta exaltando a la iglesia. En las otras iglesias, algunas las exalta y se presenta felicitando a la iglesia. Pero también dice: tengo algo contra ustedes, ¿verdad? Pero aquí viene directamente el Señor a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, mis hermanos, tenía grandes problemas y grandes conflictos que vamos a estarlos analizando y que puede parecerse a nosotros. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que Cristo es fiel, es lo que significa la palabra fiel y verdadero. Que Él es fiel en todas las promesas. ¿Quién es fiel? Es Cristo Jesús. Y que son ¿qué? Fieles e inconmovibles. Nadie puede sus promesas nadie las puede romper ni las puede, hermanos, tampoco desestabilizar. Y es el Dios verdadero, que nunca miente ni se equivoca. Es el Dios verdadero que nunca miente ni tampoco se equivoca, ¿verdad? Quien tiene la verdad y que promete, hermanos, que promete, dice, sin importar las consecuencias. Promete las cosas, ya sea que si uno anda mal, también te promete que vas a tener problemas, ¿verdad? Pero si andas bien, también te promete, hermanos, y no se va a equivocar. El Señor será fiel en lo que dice, ¿verdad? Porque es el testigo fiel y verdadero. Él dice: lo que yo te prometo, si andas bien, es para ti. Pero si andas mal, también prometo esto, dice el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, dice la palabra de Dios más adelante que debemos de caminar conforme a la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Así que puede haber consecuencias, ya sea positivas o puede haber consecuencias negativas. Para aquel que no se somete al reino de los cielos, pero que es de su iglesia, le pertenece al Señor, fue comprado con su sangre. Pero ahora, hermanos, se ha decaído, se ha desanimado, anda perturbado por las cosas de la carne o por los deseos mundanos. Bueno, el Señor también nos habla a los que andamos así, pero también nos habla a los que andamos bien.
delante de su presencia. Segunda Tesalonicenses, dice el versículo 2 del 13, 2:13, dámelo por favor. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero vosotros debemos de dar siempre ¿qué? Gracias a Dios. Respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, que Dios nos haya ¿qué? Escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué tenemos que dar nosotros? Gracias a Dios. Él nos ha escogido ¿desde cuándo? Desde el principio de la creación, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, este agradecimiento tiene que ver, hermanos, ¿verdad? Que Dios se dignó a nosotros escogernos, porque sabía el Señor que en este tiempo, en esta época, nosotros íbamos a nacer y que íbamos a ocupar su gracia, su amor y su misericordia. Él sabía perfectamente, mis hermanos, y nos escogió antes de la fundación del mundo. Así que ya estaba su nombre en el corazón de Dios, ya estaba su imagen en el corazón de Dios, hermanos, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por su gracia Dios nos escogió, no porque fuéramos verdaderamente dignos, ¿verdad? Simplemente porque quiso escogernos, hermanos. Entonces, ¿qué debemos de dar? Gracias. Gracias a Dios, ¿verdad? Y dar gracias a Dios quiere decir, vive como Dios te está pidiendo que vivas. Y vive la vida cristiana como Dios te está pidiendo que la vivas. Vamos a batallar, hermanos, porque la carne no le gusta someterse a lo que Dios quiere que darnos, ¿verdad? Y quiere guiarnos tampoco. La carne es difícil, mis hermanos, pero tenemos que esforzarnos y a la vez dominar los deseos de la carne. Por eso se nos dio el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me vas a ser testigo, ¿verdad? Entonces el poder lo tiene el Espíritu Santo para ayudarte a vencer y controlar esas áreas en tu vida. Pero utiliza ese poder, hermano, si es que quieres agradar al Señor, ¿verdad? Así que, pero dice el siguiente versículo, dame el 15, ahora sí, y 17. ¿Qué es lo que dice este versículo? No, de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuando eres frío y no frío y caliente, te vomitaría en mi boca. Dame el siguiente versículo 17. ¿Por qué tú dices? Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que, mis hermanos, la iglesia de la Odisea había cambiado el chip, dijo la hermana Chayito, ¿verdad? Y él pensaba que ya no ocupaba ¿qué? A Dios. Que ninguna cosa él o esa iglesia tenía ¿qué? Necesidad. ¿Por qué? Porque era rica materialmente, ¿verdad? Pero era miserable espiritualmente. Era un pobre ciego espiritualmente. Y estaba ¿qué? Espiritualmente desnudo. Espiritualmente no era nada ni nadie. Esa iglesia, esa congregación estaba en una decadencia espiritual terrible y se encontraba de esa forma y de esa manera, ¿va? Así que el Señor reprende a la iglesia. La reprende, ¿va? Porque Él es el testigo fiel y verdadero. Es el Dios que nada escapa de Él, mis hermanos. Es el Dios que todo lo mira y es el Dios verdadero. Y por lo tanto tiene promesas de bendición, pero también tiene promesas, también, hermanos, ¿de qué? De que va a disciplinar la iglesia. Y la va a disciplinar fuertemente la iglesia, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Entonces todo esto lo estamos viendo, hermanos, porque esto se va a presentar en los últimos tiempos. Y tal vez ya se está presentando en algunos de nosotros. Y algunos de nosotros ya estamos también flaqueando en estas áreas. Por lo tanto, el Señor nos exhorta a que nosotros abandonemos todo eso. Así que no hay palabras de alabanza. El Señor conoce el estado espiritual del creyente. Por sus obras, las palabras indican una cosa, pero las obras indican otra cosa. Él dice una cosa por su palabra, pero sus obras dicen otra cosa. Entonces, dice el Señor, tú hablas muy bonito, tú dices las cosas muy bien, pero no miro obras en tu vida. No estoy viendo realmente una vida transformada, una vida cambiada.
No te niegas a ciertos pensamientos y a ciertos deseos de la carne, ¿verdad? Por lo tanto, la considero una iglesia tibia. No eres ni frío, ni tampoco eres caliente, le dice el Señor, ¿verdad? Y por ser que tibio, ¿qué va a hacer? Te voy a vomitar de mi boca. Es palabra del Señor, hermanos. Así lo dice el Señor, ¿verdad? Así que el Señor nos exhorta a que seamos una de las cosas. O eres frío, o sea, realmente no quieres nada con el Señor. Y si quieres algo con el Señor, debes andar en el Espíritu. Con un espíritu, ¿qué? Fervoroso. Con un espíritu de guerra. Con un espíritu de conquista. Así debe de andar, dice el Señor, ¿verdad? Pero no un espíritu decaído. Eso no lo tolera el Señor, mi hermano, mi hermana. Y el Señor nos exhorta que nosotros caminemos de acuerdo a su gracia y de acuerdo a su voluntad. Así que lo importante para Laodicea era que aquellos que se semejaban a su ciudad, aquellos hermanos que tenían el mismo pensamiento, era lo más importante, las cosas materiales, el trabajo, el dinero, ¿verdad? Y luego, hermanos, los palacios que tenían, igualmente las calles que tenían, se dice que tenían calles muy preciosas y muy hermosas, hermanos, y edificios tremendos. Pero, hermanos, decayó esta ciudad. Y cuando decayó se encontraron cosas muy bonitas en esa ciudad. Pero, en cierta manera, la arqueología enseña, hermanos, que estuvo muy bien, ricamente la ciudad de Laodicea, pero hubo un decaimiento terrible en esta ciudad. Y vino un juicio fuerte, porque ¡pum!, desapareció la ciudad de Laodicea, ¿verdad? Pero puede representar también la iglesia de los últimos tiempos, la Odisea. Por lo tanto, el Señor nos habla a través de su palabra. Así que la Odisea representa a los cristianos tibios. ¿Quiénes son cristianos tibios? Muchos intentan de seguir al Señor, pero sin pagar un precio. Ese es un cristiano tibio, dice el Señor. Él dice, como viven una vida cristiana, pero sin convicción, y hermanos, y sin que les cueste nada. Tienen una vida cristiana, o viven una vida cristiana sin pagar ningún precio y sin que les cueste nada. Ese es un cristiano tibio, dice el Señor. No se esfuerza para nada. Y luego, mi hermano, mi hermana, también tibieza significa baja intensidad. ¿Qué significa? Baja intensidad, ¿verdad? Que has bajado intensidad, de una intensidad espiritual grande. Significa tibio, que significa que no rechaza a Dios, pero no permite que Dios tome el control de su vida. No permite que el Señor tome el control de su vida. Y no rechaza a Dios. Habla de Dios y pronuncia el nombre de Dios. Pero, hermanos, pero su vida, ¿verdad? Su vida espiritual, mi hermano, ¿verdad? No le permite que Dios la controle. Sus pensamientos, sus actitudes y sus acciones. Ahí no. Y se justifica. Pues que todos somos así. De una forma fallamos y de una forma hablamos mal. Y es que todos tenemos ciertas fallas. Entonces se conoce como un cristiano tibio. Mateo 15:8. ¿Qué dice Mateo 15:8? Por favor, dámelo, Jesús. Mateo 15:8. Y dice la escritura, la palabra de Dios. ¿Qué dice? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí, ¿verdad? Entonces, él puede decir muchas cosas con la palabra, ¿verdad? Pero realmente su corazón no está cerca del Señor. Y por lo tanto, el Señor pues no tiene nada que ver con ese hombre, con esa mujer. Dice la palabra de Dios, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos aquello, ¿va? ¿Y qué dijo el Señor? No los conozco, ¿va? Y otra parte dice, y por los frutos los vas a conocer. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que usted y yo, lo que digamos con la boca, lo complementemos con lo que Él quiere que hagamos, con las obras, ¿verdad? Quítese de vosotros ira, gritería, maledicencia, orgullo, soberbia, sean benignos unos con otros. Bueno,
no te has quitado, dice que eres seguidor de Cristo, pero no te niegas a ser así, entonces dice el Señor, me honras con la boca, pero tu corazón está lejos de mí. Controla tu vocabulario, controla la forma de hablar en contra de fulano, sutano, perengano, porque tú dices que me sigues, y tú dices, pero yo te estoy diciendo, quítese de vosotros esto, y no lo has hecho. Tienes 10 años, 20 años de cristiano, y sigues peor. En lugar de andar mejor, sigues peor, dice el Señor. Y esa es la exhortación que nos hace el Señor. ¿Para quién? Diga, para los tibios. Para los tibios. Así que en la práctica, va a la iglesia. Si viene a la iglesia, hermanos, por costumbre o por compromiso social. No para servir, viene por costumbre. Pero no hay vida ¿qué? De oración. Cree en Dios, pero vive como si no existiera Dios. Se cree de una manera en Dios, pero su comportamiento y su vida, ese es para quién. Para los tibios. Ese es para los tibios, dígale, ¿verdad? Los que hablan. Aquellos que hablan bonito, hermanos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que así hay muchos creyentes y muchos cristianos. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:6? Dice, aviva el fuego que hay en ti, por la imposición de las manos del presbiterio. Así que, mis hermanos, si no avivamos ese fuego, si usted se está dando cuenta que de una forma u otra no está, hermanos, viviendo bajo los dones, como estábamos diciendo hace rato, del Espíritu, hermanos, y no se dispone para servir en la iglesia, pues, hermanos, pero sí viene, y sí se sienta, y sí alaba a Dios, pero no se mira una participación de usted o de mí para el Señor. No estamos participando, no nos involucramos en la obra del Señor. ¿Y qué decimos? No, es que yo no tengo tiempo. O sí voy a servir, pero si me dan en lo que yo quiero. Y si me invitan en lo que yo quiero. Pero si no, no me pongan ahí. Yo no quiero ser chofer de la iglesia. Yo no quiero ser la persona que venga y limpia aquí. Yo no quiero cuidar a los niños allá. Mucho menos a lo de cuna. Ya me viera limpiando los chamacos ahí de cuna, ¿verdad? Esos son pensamientos, hermanos, de una persona que todavía necesita crecer y madurar en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el Señor es el que escoge y el que pone a cada uno de acuerdo al don y de acuerdo, como dice la palabra de Dios, a la función que el Señor nos manda hacer dentro de la iglesia. Él es el que lo pone, mis hermanos, mis hermanas. Y uno de qué? Debe de qué? Disponerse siempre para el Señor. Así que se siente que autosuficiente o cómodo. Confía en su seguridad económica, en sus títulos y en su inteligencia. Diga, ese es un tibio. Quien se siente autosuficiente, no ocupo del Señor, no ocupo orar, no ocupo un discipulado, no ocupo servir en la iglesia, ¿verdad? Yo confío en lo que yo trabajo, en mi pensión. Yo tengo una pensión y sobra y basta, ¿verdad? ¿Y por qué voy a compartir mi pensión? ¿Y por qué voy a dar mis ofrendas y mis diezmos a la iglesia? Bueno, porque el Señor de cierta manera te dio la fuerza, la habilidad para que tuvieras el trabajo y que tuvieras una pensión. Debes reconocer a Dios en todos, ¿qué? Reconócelo en todos tus caminos. Y Él va a ¿qué? Enderezar, ¿qué? Tus veredas. Él lo va a enderezar, ¿verdad? Y no solamente bendigas al Señor, sino también bendigas a aquellos que te necesitan y tienen ¿qué? Necesidad. Porque más bienaventurado dar que recibir, hermanos. Pero, ay, Señor, eso me cuesta mucho. Pues, se te califica como un tibio, hermano o hermana. Así que es selectivo ese hombre. Elige qué mandamiento seguir, según le convenga. ¿Qué dice el avaro? Es que Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y yo quiero dar nomás lo que quiero. No voy a dar lo que usted está diciendo, ¿no? No. Es selectivo. Agarra ciertos versículos nomás que le convienen, pero no toma la palabra de Dios como debe de ser. Y por lo tanto, hermanos, es un pensamiento de un
Sí. De un tibio, ¿verdad? De una persona, hermanos, que es tibia. Está bien con que yo no me vaya a la iglesia. Yo tengo temor de Dios y con eso basta. No más, dice la persona, ¿verdad? Y luego, mis hermanos, evita hablar de su fe. No comparte el evangelio, no comparte la palabra de Dios, para que no lo encajonen como fanático. No es que si yo hablo me van a decir que soy un fanático, me van a rechazar, mi familia no me va a aceptar, mis amigos, hermano, se van a burlar de mí porque soy un creyente, un cristiano, un hijo de Dios. Es lo que va a decir ese hombre, esa mujer, ¿verdad? Luego, por lo tanto, sus valores espirituales no los manifiesta. No manifiesta. ¿Por qué? Tiene temor que lo llamen fanático. Y, hermanos, que lo encajonen a ese hombre con una mujer religioso. No. Nosotros no queremos saber nada de los religiosos, ¿verdad? Es lo que dice el mundo. Es indiferente. No hay pasión por las almas, hermanos. Conoce la Biblia, pero no siente el dolor por la injusticia. No se atreve a compartir el evangelio. Imagínense, hermanos, los hermanos de la Odisea de aquel tiempo. No tengo necesidad de andar yo en las calles allá, de ir a predicar a tal parte, a aquel lugar. No. Primero está mi comodidad. Y primero está mi negocio. Y primero está mi trabajo. Primeramente, antes que nada. ¿Verdad? Y se volvieron tibios. ¿Sabe que en la Odisea, hermanos, traían el agua de conductos de otra parte? Y un ducto representaba agua caliente y otro representaba el agua fría. Eran tan ricos que podían trasladar el agua de una parte a la otra en aquellos tiempos. Y se han descubierto hoy en día esos ductos que transportaban el agua desde una parte hasta otra parte para llegar a la Odisea. Y cuando llegaba a la Odisea, hermanos, en cierta manera chocaba. ¿Y qué hacía el agua? El agua caliente, pues si está muy caliente no te puedes bañar, ¿verdad? Y el agua fría, hermanos, es como te la puedes tomar, pero muy caliente tampoco te la puedes tomar. Y tibia menos, porque te hace que vomitar el agua tibia. Y el Señor les recuerda, ustedes traen agua de otra parte. Y hay dos ductos, dijo el Señor. Uno que representa el agua tibia o el agua caliente y el otro el agua helada. Y cuando se conectan los dos, hay agua tibia. ¿Y qué hacen ustedes? La vomitan. Pues así mismo, dijo el Señor, los voy a vomitar también a ustedes de mi boca. A ustedes mismos, así mismos. Los voy a sacar de mi boca. Es lo que el Señor les dice a quién. A Israel, mi hermano y mi hermana. Así que, ¿por qué cree que los va a vomitar? De acuerdo a Levítico capítulo 18, dámelo, 24 hasta el 28. Fíjense, hermanos, el Señor, la generación en el cual habitó Jeremías, Dios lo vomitó esa generación y la mandó de esclavitud allá a Babilonia. 70 años, no la soportó. Levítico 18. En ninguna de estas cosas pues todas estas cosas sean que corrompidas las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Vomitó sus moradores. Dame el siguiente. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero, que muere de vosotros. Dame el siguiente. Porque todas las abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. ¿Y la tierra qué hizo? Contaminada. Dame el siguiente. No sé que la tierra os vomite por haberlo contaminado, como vomitó a las naciones que la vino antes de vosotros. Entonces lo sacó el Señor. Eso significa que Dios se lo había ¿qué? Vomitado. Los había sacado. Qué terrible, ¿verdad? Estas naciones por eso se fueron ¿qué? Vomitadas. Y en un sentido el Señor, igualmente lo que sucedió en los tiempos de aquel, los voy a vomitar de mi boca. Van a dejar de ¿qué? De florecer,
de resplandecer como iglesia. Voy a quitar mi candelero de ustedes. Voy a quitarlos de este lugar. Y ni su oro, ni su plata, ni su colirio, porque también hacían encuentros para o algunas botas para los oídos. Nada de eso les va a ayudar. Todo eso los va a descalificar a ustedes si no se arrepienten. Y luego dice, pero el que tenga oídos, ¿qué dice? Oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. Oiga, pongan atención, dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor puede vomitar la iglesia. O algunos que no están y no quieren someterse al reino de los cielos. Así que su mayor peligro, ellos pensaban que estaban bien. Así se autopercibían ellos, hermanos. Estamos bien. Se percibían bien. Ese es el tibio. Hermanos, yo estoy bien con el Señor. No ando haciendo esto. Se compara con el mundo. Y el mundo, es que ellos sí andan mal, pero yo no ando mal. Yo no fornico, yo no adultero, yo no ando haciendo esto. No fumo, no drogo, no hago esas cosas, ¿verdad? Soy fiel a mi esposa, tengo trabajo, traigo mi dinero a mi casa. Yo estoy bien. Hermanos, ¿y qué hacían? Ellos así mismo se autojustificaban, así mismo. Con que esté bien con Dios. ¿Qué es que no vaya a la iglesia? Pero imagínate, si no vienes a la iglesia, ¿qué representa la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y cuando usted, hermanos, se aleja de la iglesia, automáticamente haga cuenta que usted se corta un brazo o una pierna en la iglesia. Usted ya no pertenece a la iglesia. ¿Y qué va a pasar con ese brazo y esa pierna? Se va a echar a perder, se va a secar, se va a engusanar. Necesita estar, ¿qué? Adherido a la iglesia. Usted no puede quitarse el brazo y decir, no te ocupes y ¡pum! Tirarlo. ¿Va que no? Le hace falta el brazo, hermano. Le hace falta el pie. Le hace falta un ojo, quitarse un ojo, los dos ojos. No, ¿para qué quiero los ojos? ¡Pum! Se los saca. Hermanos, ¿eso de qué? Es necesidad eso, mi hermano, mi hermana. Y eso nos va a ayudar. ¿Qué dice el Salmo 51:10? Dame el Salmo 51:10, por favor, hermano Jesús. Salmo 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, limpio, y renueva un espíritu recto dentro de él. ¿Cuándo le dice David? Cuando estaba en pecado y cayó en pecado. ¿Con quién? Con Betsabé. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque él había reconocido, hermanos, que había que trastabillado, pecado contra Dios al cometer ese pecado. Y no solamente fue el pecado de adulterio, también de muerte. Con la espada de los hijos fulano, le dijo el Señor, le diste muerte a fulano sotano, ¿verdad? Y mató a Urias. Pero David no lo mató directamente, pero mandó que lo pusieran enfrente de la batalla. Como el rey le escribió al el que estaba enfrente de los soldados, y le dijo, pónmelo enfrente para que muera y lo mate. Pero Dios, hermanos, dice que no le pareció bien lo que había hecho David. Así que, mis hermanos, no se la perdonó a David. ¿Y quién era David? Un hombre conforme al corazón de Dios. No era como nosotros. Tal vez nosotros no llegamos ni siquiera a los pies del Señor, ¿verdad? Pero este era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no se la perdonó a David, hermano. Así que el tibio tiene que un pie en el reino y otro en el mundo. Trata de quedar bien con Dios y con el diablo. Y a la hora, hermanos, ni con uno ni con otro queda bien. Ni con el diablo, ni con Dios. Pero trata de tener un pie allá y otro pie acá. Ese es el tibio. Así que la palabra de Dios nos dice que una iglesia sin pasión, hermanos, por nada, solo por lo material, hermanos, entonces esa iglesia es solamente, dice, es como una iglesia caliente que no sirve para nada, ¿verdad? Ni para el baño, dice el Señor. El agua helada
Dice, no sirve ni para beber. Y también, hermanos, el agua tibia es desagradable. ¿Para qué? Para beber. ¿Qué desea Dios? Que el creyente, hermano, sea caliente en su corazón. Que él, hermanos, ande en la obra de en la pasión del reino. Es lo que Dios quiere. Que nos aposenemos del reino. Judas dice el 1:3. Que debemos de qué? De contender. Dame el 3 de Judas. 1:3. Dice, amados, por la gran solicitud que quería escribirles Judas a la iglesia acerca de nuestra comunión salvación. No ha sido necesario escribirlos, exhortados que contendáis con qué, con ardientemente por la fe, que ha sido una vez que dada a los santos. ¿Qué quiere que Dios que hagamos? Que contenteamos, estamos contendiendo, pero de una manera que ardiente, con un corazón ardiente, con un deseo verdadero, hermanos, de que se nos mire a nosotros como creyentes, que realmente queremos que las almas sean salvas, que vengan al conocimiento del Señor. Así dice el Señor, deben de qué? De contender por las almas y no estar pasivos, mis hermanos. Disponernos nosotros siempre para el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios te lo añade. Búscalo primeramente. Mi hermano, dame el siguiente, el versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Los que desde antes habían sido ¿qué? Destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, que a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde van a entrar estos hombres? A la iglesia, ¿verdad? Encubiertamente, aparentando que son ¿qué? Creyentes cristianos, pero te van a tratar de contaminarte, hermano, de caerte espiritualmente. Si eres un hombre o una mujer fervorosa en el Señor, te van a tratar de quitarte ese fervor. Tal vez se van a reunir como lo hacemos en casas de paz. No, pues ¿para qué? ¿Para qué vamos tanto a la iglesia? Aunque nos reunamos aquí en la casa de paz, sobre basta. ¿Para qué vamos a ir a andar allá en la plaza o allá en las calles predicando la palabra de Dios? Esos son para los fanáticos, los extremistas. Nosotros no somos fanáticos. A lo contrario, nosotros somos personas tolerantes a toda la gente y les hablamos con amor. Y no que no debes de hablar con amor, pero con la palabra de Dios, con el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos van a entrar, dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos, y en muchas iglesias, hermanos, están entrando. Y quién sabe si aquí hay algunos camuflajeados, hermanos, ¿verdad? Esperemos que no, ¿verdad? Pero esos se van a molestar porque la palabra de Dios se va a caer como, ¿qué? Como un balde de agua, ¿qué? Un cubetazo de agua. O caliente o helada, les va a caer. Entonces, hermanos, van a tratar de ¿qué? De persuadir a muchos creyentes, a muchos cristianos, de que no vengan tanto, que no se involucren tanto en la iglesia del Señor. Así que, dice, entonces Dios los iba a ¿qué? A vomitar de las naciones. ¿Por la qué? Por la abominación que habían cometido ahí. Dice el versículo 18 y 19. Debemos de ser ¿qué? Nosotros, vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de hacer? Vestirnos del Señor Jesucristo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de vuestra desnudez, y unge tus ojos con brillo para que veas. Ahora sí, dame ahí, hermanos, el libro de Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. ¿Qué significa esa palabra? Porque todos los que habéis sido ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis. Estamos revestidos de Cristo, ¿no? Revístete, dice el Señor.
pero de mí. Vive como yo viví. Que hay una vestidura blanca en ti. Y si ya está manchada, pues límpiala. La oración, mis hermanos. La confesión es lo que va a limpiar esa vestidura blanca. Y arrepiéntete y vuélvete con el Señor. Si estás alejado del Señor, ¿verdad? Si no estás cerca del Señor. Entonces, vístete, dice el Señor. ¿Ya? Eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que te revistas, dice el Señor. Revístete de mí. ¿Ya? Y toma control de tu vida. Y es lo que le dice Dios y exhorta a la iglesia ¿de dónde? De la Odisea. Muy bien. Así que, Efesios 4:22, dame el 22 hasta el 25. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. 4:22 hasta el 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, echen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, hermanos, se nos manda a nosotros como creyentes estar ¿qué? Revestidos, de vuelta vuelvo a utilizar la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, de nada sirve que nosotros, imagínense los hermanos de allá de la Odisea, que también ellos, hermanos, hacían y tenían una ropa maravillosa ellos, pero su corazón no estaba con el Señor. Tal vez tenían joyas porque tenían mucho dinero, tal vez se ponían sus buenos collares, sus mejores calzados, la ropa más fina, pero el corazón de ellos no estaba con el Señor. ¿Y de qué sirve todo eso, hermano? Si el Señor no se agrada de nosotros, si no estamos haciendo la voluntad del Señor. Así era la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea derrochaba, hermanos. Era una iglesia opulente en todos sus sentidos, pero una iglesia ante los ojos de Dios desnuda, sin gracia, sin amor. No había amor por las almas. No se preocupaban por fulano, sultano, para que conocieran a Cristo. Algunos tal vez eran líderes, pero no les interesaba realmente las almas. No amaban la pasión, no tenían la pasión de Cristo. No se revistieron igual que el Señor. ¿Qué hacía el Señor? En los tiempos que Él anduvo caminando, iba a los lugares, anunciaba, predicaba la palabra, llegaba a otra aldea, anunciaba la palabra, hacía cosas maravillosas, tenía muchos seguidores, y a la hora, ¿cuántos le quedaron? 12. Y los 70 que también los mandó a predicar, cuando les habló la palabra, ¿y qué dijeron? Tú eres esta palabra, ¿quién la puede ir? Y se marcharon. Y el Señor se vuelve a los 12 y ustedes también se quieren ir. ¿Y a quién iremos? Dijo Pedro. Imagínense, hermano, de nada sirve, ¿verdad? Vestirnos de gala si tenemos una personalidad mala y desagradable delante de Dios. ¿Cómo es nuestra personalidad delante de Dios? ¿Cómo nos comportamos en la calle? ¿Cuál es nuestro vocabulario allá afuera? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cómo nos mira la gente? ¿Qué puede decir la gente de usted y de mí también? ¿Qué testimonio podemos dar nosotros? Es mejor que te digan que eres ¿qué? Fanático, extremista, que participar de las cosas, hermano, de las tinieblas. Te van a decir así. ¿Eres qué? Un fanático, un extremista, religioso, una persona que te vas a los extremos. Bueno, ellos lo miran así, pero Dios te mira de otra forma y de otra manera. Lo importante es quedar bien con el Señor, no con el mundo ni con la gente. Así que
versículo 18 y 19. Nos dice, este es tu estado espiritual, le dice el Señor. Vuelve a darme el 18 y el 19. Por tanto, yo te aconsejo, este es tu estado espiritual, dice el Señor. De que en mí compres oro refinado en todo para que seas rico y las piedras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez. Y unge tus ojos con colillos para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso, me arrepiento. Así que tu estado espiritual es que estás desnudo, ¿verdad? Y todo lo que tú has hecho no sirve para nada, dijo el Señor. De nada te sirve que te vistas de gala, que tengas esos collares. Por eso, ¿qué le dice Pedro a las mujeres en el capítulo 3? Fue vuestro, debe ser, ¿qué? Interno, no el externo, ¿verdad? Tu actitud con Dios debe estar, ¿qué? Acá adentro, en tu corazón. Porque queremos aparentar hombres y mujeres, hermanos. Nos vestimos con unos peinados ostentosos. Hermanos, nos vamos a la Coppel y agarramos los mejores vestidos, ¿verdad? O por lo menos allá a la Colosio, ¿verdad? Al Ross. Y buscamos los trapos que traen del otro lado, los americanos, a ver si alguno va con mi personalidad, decimos, ¿verdad? Hermanos, eso no nos ayuda. ¿Qué tenemos que hacer? El Señor quiere que seamos más dispuestos para Él en la palabra de Dios. Así que el Señor nos dice, este es tu estado espiritual, pero esta es tu receta. Pero también tienes que hacer esto. Dame Jeremías 29:13. Jeremías 29:13, hermano. Tu estado espiritual es este, pero esta es tu receta. Es lo que nos dice el Señor. Bueno, a la iglesia de Laodicea. A lo mejor usted no lo dice, ¿no? ¿Qué dice? ¿Me buscaréis? Porque me buscaréis. Entonces, no hay otra forma de hallar a Dios. El hombre, la mujer, tanto en la iglesia, no hay otra manera más de hallar a Dios. Tenemos que buscarlo con todo el corazón. Así que cuando usted venga, mi hermano, no venga con un espíritu ¿qué? Caído, endeble, desanimado. No, venga, hermanos, porque aquí va a encontrar lo que el mundo, lo que la ciencia, lo que los doctores no te van a dar, hermano. Venga con esa expectativa. Y aquí va a encontrar la gracia y la misericordia de parte de Dios. Y usted viene a adorar y saltar con todo su corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es lo primero que el Señor dice. Tienes que cambiar tu forma de buscarme. No venga solamente como un religioso. No venga solamente a cantar cantos ahí, ¿verdad? Pero desganado, sin gozo. Ni te paran ni aplaudes, dice el Señor, ¿verdad? Y cuando te pide que ores, estás con el ojo para acá y con el ojo para allá. No te concentras para orar también. Lo primero es que humildad. Reconocer, ¿verdad? No creas que todo lo que tienes y que no necesitas nada, el Señor te califica como ¿verdad? Como una persona que no necesita nada de mí. Porque tú eres un pobre, un ciego, desnudo. Porque no puedes, dice, sanar de tu enfermedad. Porque no puedes reconocer la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, estás en esa condición. Dile, Señor, me he vuelto cómodo. He confiado más en mis recursos que en ti. Es lo que tiene que hacer. Ser honesto con Dios. ¿Qué decía el salmista? 139, el Salmo 23. Fíjese lo que dice el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que seamos así como el salmista. Examíname, oh Dios. ¿Quiénes? A todos nosotros. Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Hay pasión por ti? ¿Hay decaimiento por ti, Señor? No, yo no quiero sentir eso, Señor. Yo quiero tener una pasión por ti, Señor. Y, Señor, también conoce mis pensamientos. ¿Cuáles pensamientos tengo? Que no necesito de ti, que no ocupo más de tu gracia, que no ocupo más de tu misericordia, que no ocupo más oración, que no ocupo más, hermanos, estudios bíblicos. No, hermanos, todos los días. Nunca vamos a terminar
de entender cabalmente la palabra de Dios, aunque la leamos todos los días y pasemos 20, 30 veces del Antiguo al Nuevo Testamento, no la vamos a entender cabalmente, mis hermanos. Siempre habrá algo que Dios te va a revelar cada vez que usted, mi hermano, la estudie y también la practique, mi hermano, mi hermano. Entonces, ¿qué decía el salmista? Señor, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué pensamientos ando? ¿Qué es lo que más me apasiona en mi mente, mi Señor? ¿Más dinero? ¿Más trabajo? No, ponga un alto aquí. Yo le decía a la hermana, no, es que tienen que trabajar. Pues dile, yo el domingo no puedo trabajar. El domingo es para el Señor. No, pues no, bueno, Dios te bendiga. Dile así. Ellos necesitan de ti. Tú no necesitas de ellos. Tú necesitas estar bien con Dios, nada más. Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia y Dios te lo va a dar. Eso tienes que caminar por fe en el reino. El reino no se camina, hermanos, por lo que tú ves, sino por lo que no ves. Y tienes que confiar en el Señor, que Dios te va a dar un trabajo que se acomode y que sea mejor remunerado para ti. 2, cambia tus prioridades. Que Dios ocupe el primer lugar en tu corazón, no el dinero, no el entretenimiento, las redes sociales, no tu estatus, mi hermano, que ocupe el primer lugar en toda tu vida. Tu prioridad debe ser el Señor, la oración, la lectura de la Biblia, el discipulado, disciplinarte en tu comunión con Dios, con una actitud humilde. Eso es lo que tenemos que cambiar. Cambia tu entendimiento, mi hermano y mi hermana. Según Oseas 6:1, ¿qué dice Oseas 6:1? Dámelo por favor, allá Jesús. Oseas capítulo 6, versículo 1. En él vamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, y dio y nos venderá. ¿Qué dice Dios? Vengan, vamos al Señor. Él arrebata y Él nos va a curar. Y luego Él nos va a vender. Entonces, haz lo que el Señor dice, hermano, hermana. Debemos estar listos, preparados. Así que la prioridad es la oración. Es tu comunión con Dios, hermanos. Él estudia la palabra de Dios, tu disciplina, hermanos, en el discipulado también. Estar dispuesto a ser el discipulado. Este es tu remedio, esta es tu receta que el Señor nos da, hermano y hermana. Arrepiéntete, pero con celo, hermano, por una acción inmediata. Sé pues celoso y arrepiente. Sé pues celoso por las obras de Dios, por la misericordia de parte de Dios. Es lo que Dios dice a quién, a la Odisea. Arrepiéntete y sé pues celoso. Romanos 12:11, dámelo por favor. ¿Qué dice Romanos 12:11, hermano Jesús? En lo que quiere que Diligencia, no perezoso, arrepiéntese en el espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. ¿Qué requiere diligencia? Estar bien con Dios. Honrar al Señor. Eso es lo que requiere más diligencia. Mientras estemos bien con el Señor y honremos al Señor, hermanos, no va a pasar nada. Todo va a estar bien. Pero si le damos la espalda al Señor, mis hermanos, imagínense lo que miró allá Ezequiel. Y lo llevó en la misión a Ezequiel y le dijo, haz un hoyo ahí. Y lo llevó a cada cámara. Y cuando lo llevó a Ezequiel en el espíritu a cada cámara, ¿qué ves, Ezequiel? Pues unos a los ídolos aquí y otros acá. Ahora sáltele. ¿Y ahora qué miras a las hijas de Israel? Dándote la espalda, Señor, y adorando a Tamuz, el sol. Por estas abominaciones de Jacob, los vomité, dice el Señor. Por eso, dice, los saqué. ¿Por qué? Porque hicieron todo eso. Léalo, mi hermano y mi hermana, del capítulo 5 en adelante del libro de Ezequiel. Así que, dice, cambia de dirección. Identifica el pecado, hermano, hermana.
que te tiene atrapado. Aléjate de la comodidad. Estoy bien aquí. Y luego, hermanos, obedece por convicción y no por emoción. Ah, no, bueno, si me emociona el predicador, el pastor, voy a obedecer. No, obedece por la palabra de Dios. Si dice la palabra de Dios, obedécela. Por convicción en la palabra y no por emoción. Mi hermano y mi hermana, ahí va a estar tu bendición. Así que, vuelve a dar el versículo 3:19 y el 20, por favor, de Apocalipsis. Jesús. Yo reprendo Y castigo. el castigo de los que amo. Usted puede ser celoso Y y arrepiente. arrepiéntese. Es que yo estoy a la puerta y llamo. Si Se alguno oye mi oye voz y y abre abre la la puerta, entraré y cenaré con él. Y él conmigo. Entonces no le está hablando aquí al mundo, le está hablando a la iglesia. Porque este versículo lo utilizamos para el mundo. Y para decirle a la gente, dice Dios que está a la puerta y está tocando. Que te arrepientes y que le abra la puerta y él no, le está hablando a la iglesia. Podremos también, de una forma u otra, hermanos, sutilmente presentárselo al mundo. Pero el mensaje es para la iglesia. Es para los creyentes, es para los hijos de Dios. Arrepiéntete y empieza a hacer las primeras obras. ¿Verdad? Yo estoy aquí a la puerta. Qué tremendo, ¿verdad? El Rey de Reyes, hermanos, que es el dueño de la iglesia, ¿dónde estaba? Afuera. ¿Afuera? ¿No lo dejaban entrar? ¿No lo dejaban que tomara posesión de la iglesia el Señor? De dirigir la iglesia. Lo tenían allá afuera, hermanos. Y qué tremendo es eso, ¿va? Cuando declaramos, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi fuerza, es mi fortaleza. Y estás dentro de tu casa el Señor. En tu trabajo, lo dejas que te acompañe el Señor en tu trabajo. Cuando vas manejando, lo dejas que vaya contigo a un lado. Amén. O ahí le dices, Señor, aquí ya no estés conmigo. Nomás hasta aquí, Señor. Cuando voy a la iglesia y te me quedas afuera, por favor, Señor. No entres conmigo, Señor. No, hermano. Esta iglesia sí tenía ese problema. Aparentaban honrar a Dios, pero estaban descartados delante de la presencia de Dios. Así que, abre la puerta, significa comunión íntima con Cristo. Necesitas tener una comunión íntima conmigo. Sí. Se abrirá cuando ores, hermano, con una sincera devoción delante de Él. Cuando dejes de estar aburrido en la iglesia. Porque en ocasiones mucha gente dice, es que me aburre mucho la iglesia. Es que no me gusta cómo predica fulano, sutano, perengano. Es que como enseña el fulano. Me tiró unas pedradonas y agarró la Biblia para tirármela a mí. Es palabra de Dios, hermano. Si usted anda así, dice el Señor, esta es tu receta, esto tienes que hacer. Corrige eso en tu vida. Tienes que tener una verdadera devoción por mí, dice el Señor. Así que, sé abierto. Dile al Señor cuando ores realmente lo que tú sientes delante de tu corazón. Y lo que has hecho, hermano. ¿Y por qué estás así, tibio? Señor, yo he sido un hombre o una mujer tibia. No me he dispuesto para ti. Sé abierto. Sé sincero. ¿Verdad? Y si estás aburrido, mismo también, si estás aburrido, Señor, hoy te estoy aburrido. No siento tu gracia, no siento tu presencia. Y yo no sé por qué. Así díselo. ¿Y tu falta de qué? De pasión. No tengo pasión, Señor. No me gusta salir a evangelizar. No me gusta predicarle a nadie. No me gusta, Señor, anunciar la palabra. Pero si tú pones algo en mí, y si tú me das ese fuego, Señor, yo me arrepiento, porque no quiero sentirme así, porque te ofendo, Señor. Debemos ser sinceros delante del Señor. No lo podemos engañar al Señor, mi hermano, mi hermana. Y luego sé, hermano, también
el Señor se refiere a nuestra honestidad. Que muchas veces presentamos doble cara delante del Señor. Significa hipocresía, doble cara. ¿Qué debe de ser? Señor, rodéame de personas con fuego. Ya no quiero andar con los tibios. No quiero juntarme con los tibios, hermano, porque te van a ser tibio también. Aquellos que andan activos, aquellos que sirven, con eso júntate, mi hermano, mi hermana. Porque si juntas con los tibios, hermano, pues al rato, mi hermano, vas a estar más tibio que ellos. Así que sí. Que se les muere el amor de Dios. Ya no aman a Dios, mi hermano. Así que, si te juntas con ellos, serás como uno de ellos. Recuerda que el agua que no corre, se pudre. Y huele mal al rato. Así que, nosotros debemos dejar correr esa agua en nuestras vidas. Ese deseo, esa pasión en nosotros. Porque si no, se pudre en nosotros y al rato olemos mal. El Señor nos detecta el olor desde aquí hasta allá, ¿verdad? Imagínense la señora que andaba aquí, que tenía meses que no se bañaba, la pobre señora, ¿verdad? Pero ella porque estaba medio chifladona, ¿verdad? Entonces, ¿en qué te debes de involucrar? En los negocios del reino. Ahí debemos de involucrarnos nosotros, hermanos. En los negocios del reino. Más que en otra cosa. Y todo lo demás el Señor te lo va a añadir. Todo lo demás el Señor te lo va a dar. Y imagínense que venga el Señor por esa iglesia. Y que venga ahora. O que venga mañana. O que venga este mes, hermanos. Y no estamos preparados. Ya, hermanos. Haga así, despierte, hermanos. Haga así, hey, ya, deja de dormir. Dame el versículo número 21. El que venciere le daré que siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Al que venciere, ¿qué? La tibieza. Al que venciere, hermanos, esa actitud conformista. Esa actitud, hermanos, que no te deja avanzar y activarte en el reino de los cielos. Vénsela. Vénsela por el poder del Espíritu Santo. Destrúyela. No sirve para nada esa actitud, mi hermano y mi hermana. Es lo que el Señor dice. Por lo tanto, mis hermanos, pues vamos para el Señor. Tenemos en este mes de mayo 23, si el Señor nos permite. No nos han confirmado, ya mandamos las peticiones ante el municipio, pero no nos han confirmado. Uno porque salieron de vacaciones esta semana, ¿verdad? Y no crean que tiene el municipio el deseo de que la iglesia predique ahí en la plaza. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque la plaza es como el corazón de la ciudad, donde toda la maldad se concentra y se dispara para todas las las colonias y todos los lugares. La plaza es muy importante, mis hermanos. Por eso Satanás no quiere que ahí se predique la palabra de Dios. Por eso cuando usted, si nos dan permiso, tiene que ir con un espíritu de oración, de guerra, hermanos, de ganar almas para el reino de los cielos, de anunciarles la palabra de Dios, de sentarse con la gente ahí y compartirles con amor, con deseo, con pasión la palabra del Señor. No solamente dar un folleto, no, siéntese y hable con Él. Ore por Él, ore por ella. Dios le permite orar, me permite hacer una oración por usted. Así, mi hermano, así preséntese ese día. Vaya con toda la armadura de parte de Dios. Póngase el calzado del Evangelio. Póngase, mi hermano, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Y también, hermano, vaya con el poder del Espíritu Santo, orando en todo tiempo.
dice la Escritura, la palabra de Dios. Y perseverando en la oración, mis hermanos, con gozo y alegría. Así debemos de ir, mis hermanos, con una actitud de vencedores, de conquista, hermano y hermana. Así que póngase de pie, vamos a orar.